yo soy Miss Finanzas, bienvenidos a mi podcast. Vamos a hablar de arte, viajes, personajes interesantes, libros y todo aquello que podamos relacionar con el dinero. ¿Cuál es la misión de este podcast? Aprender. Bienvenidos. Hola mundo, bienvenidos a este episodio. Yo estoy muy contenta porque tengo aquí por presentarles a un amigo que además es cliente. Desde hace ya más o menos 10 años lo conozco y cuando lo conocí dije, wow, cuando llegué a sus oficinas del negocio que tiene su empresa y vi que todo este mundo creativo y feliz era padrísimo. Él es un creativo, apasionado, aventurero, viajero, vive al límite y además es dueño de su empresa Pixidus, Jair Gallardo. Hola Litsi, gracias, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contento de estar acá y con esta vista increíble. Oye, me encanta que estés acá y me encanta todo lo que haces. Te sigo en redes sociales y todo esto que haces de los deportes extremos, del paracaidismo. La verdad es que viajas un montón y no diría que viajas nada más a cosas como normales, sino creo que más bien te la pasas de aventura, ¿no? Y me gustaría saber cómo nace tu pasión por este deporte extremo, por el paracaidismo específicamente, que haces muchas otras cosas, y cómo nace Pixidus. O sea, cuéntame un poco más. Ok, perfecto. De hecho, es algo complementario, ¿no? Cuando yo me dediqué mucho tiempo al marketing, pero fue un marketing médico, era un marketing que vendíamos productos para cirugía de obesidad. Entonces, bueno, por ahí hice mis primeros pininos y después me corren de la empresa donde está porque cierran las operaciones de esta empresa porque fue comprada por una empresa más grande y dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, lo único que sabía hacer era marketing. En ese momento yo jugaba fútbol rápido y bueno, toda mi vida fue también apegada al deporte. Siempre fue deporte. Entonces, siempre me acompañó, ¿no? Entonces, cuando yo decido abrir una agencia, porque en realidad pues yo no sabía hasta qué alto íbamos a llegar, o bueno, a la medida de lo que hoy tenemos. La verdad es que si yo me hubiera imaginado en ese momento, yo no lo hubiera creído, ¿no? Pero tomo la decisión con miedo, obviamente, y de hecho el paracaidismo y el emprendimiento por ahí van de la mano en mi vida, ¿no? Siempre hago la analogía que para mí emprender fue como dar el primer salto de un avión, porque pues obviamente... Al vacío, sin saber qué te va a pasar, ¿no? Porque literal yo me quedé en el vacío cuando me corren de esta empresa y de pronto dije, bueno, pues vamos para adelante, vamos a hacer esta agencia, vamos a freelancear. Empecé con mi mejor amigo y hoy precisamente cumplimos 12 años. ¡Wow! Sea, ¡felicidades! Salud. Salud. Con agüita, pero salud. Y entonces esta analogía que yo hago es interesante porque, por ejemplo, he dado charlas en algunas universidades a los chicos, ¿no? Que hay mucha gente que se equivoca al elegir su profesión, ¿no? Entonces, de repente me han llegado preguntas como que, oye, ¿y tú cómo escogiste tu profesión? Entonces, bueno, la vida nos fue llevando a lo que te digo, a emprender. Y me preguntan cómo emprendiste, tuviste miedo, cómo le hiciste para agarrar tu primer cliente, cómo te acercaste, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hago la analogía del paracaidismo porque da miedo. ¿Me explico? Emprender da miedo. Yo cuando me aventé el paracaídas la primera vez, que fue ahí en Cuautla, donde estabas tú, recuerdo que, no se vayan a burlar de mí, que dije, iba a ser mi cumpleaños, a ver, papás, hermano, tienen que estar conmigo, porque yo no sé si va a salir bien de aquí. Si me sacan caminando. Exacto. O con las patas y aparte mi papá tenía como una cosa en el pie, o sea, como que él hace muchos años que hacía paracaidismo, algo le pasó. Okay. Entonces yo decía, no, pues, o sea, ¿qué tal que caigo mal? Cuando me aviento el paracaídas me subo y fue ese miedo, esa incomodidad de decir, fuck, ¿qué hago aquí arriba? Y cuando salto, pues ya, ¿sabes? Ahora lo mezclo con tu emprendimiento porque te avientas y de repente dices, güey, qué chingón, qué chingón, qué chingón. Y de repente me acuerdo que empezaron a darme vueltas como rápido y fue como, no, me voy a marear, ¿qué hago aquí? Y así es, ¿no? Okay. Y ya luego disfrutas y luego ya caes en blandito. O sea, fue como llegué caminando y fue padrísimo.
Pero al principio, claro que me daba miedo. Claro, ahora imagínate todo esto que me cuentas, pero ahora a nivel negocios, ¿no? Sí. Que dices, wow, me voy a aventar yo solo a emprender algo y a ver si me va bien, ¿no? Y es como decir, puta, voy a salir de la puerta del avión y a ver si abre el paracaídas, ¿no? Sí. Entonces, es un miedo, pues prácticamente muy parecido, porque la respuesta que yo les doy a los chicos que me dicen, ¿y cómo emprendiste? O más bien, ¿cómo fructificó ese emprendimiento? Es literal, les contesto, es porque fui a saltar, y es porque me atreví a saltar de esa puerta, y porque, bueno, pues ya no tenía de otra también, me explico. O sea, mi avión, en ese caso mi empresa en la que trabajaba antes, pues ya estaba en llamas y yo tenía que saltar. Entonces, la verdad es que cuando yo emprendí, empecé a ganar algunos clientes súper pequeñitos que, por ejemplo, nos pagaban 18,000 pesos por un proyecto y ya con eso podíamos pagar medio la renta, medio el internet y así, y fuimos sobreviviendo y de repente nos hicimos de clientes como Freightliner, como Daimler, como Lego, ¿no? Que hemos tenido oportunidad. Lego. Sí, nada, es divertidísima esa cuenta. Hemos tenido oportunidad para trabajar con estas marcas. La verdad es como si abriera tu paracaídas y digas, wow, sí lo logré, sí vencí mis miedos, me subí al avión, salté por la puerta y bueno, aquí está mi paracaídas abierto, estoy a punto de aterrizar y cuando aterrizas dices, es que puedo hacer todo. Tengo la confianza en mí para hacer todo. Eso es a mí lo que me dio el paracaidismo, Litsi, ¿no? O sea, como la confianza de decir, sí puedo. Todo. ¿Cuántos años tenías cuando abriste Pixidus? Hace 12 años, hoy tengo 45, tenía 33 años. Ok. Tenía 33 años y yo comienzo a saltar, empezamos a trabajar, empezamos a ganar clientes, nos empezó a ir un poquito mejor y pues toda mi vida deportista fue y culminó en el paracaidismo, ¿no? Que puedo decir que el motociclismo, el paracaidismo son los reportes que me representan, ¿no? Ok. Entonces, son caros, me explico. Entonces, bueno, pues ahí de repente ahorraba para un par de saltos, para mi curso y todo eso. Y la verdad es que después de una carrera de tanto esfuerzo, tanto laboral como en el paracaidismo, yo te puedo decir que soy un marquetero súper feliz y un paracaidista más. Muy bien, Yayo. Oye, ¿por qué le pusiste Pixidus a la agencia? Es una locura que tiene que ver con estrellas y constelaciones y a mí me gusta mucho pues prácticamente todo el tema de astrología, astronomía, cuerpos celestes, movimientos, todo esto. Entonces, Pixidis quiere decir brújula y es una supernova recurrente que está a millones de años luz. La brújula nos gustó porque en aquel entonces, cuando decidimos lanzar la agencia, la lanzamos como un estudio web. Entonces, la brújula es un instrumento de navegación, ¿me explico? Por otro lado, yo quería como que, vamos a decir, emparejar o tratar de relacionar a mi abuela, que fue mi estrella, ¿no? Con un oso, que soy yo, que ella me decía oso. Entonces, Pixidis quiere decir brújula. Y si tú dejas, por ejemplo, a un oso polar no sé, en cualquier océano, siempre van a nadar hacia la costa más cercana, no hacia el hielo. Pueden nadar hacia Cuba, me explico. O sea, no es como que tenga que ir al Polo Norte. Entonces, funciona un poquito como la brújula natural, ¿no? Y el oso, que yo digo que es mi animal de poder, ¿no? Pero me ha acompañado pues toda mi vida. Entonces, esa es la relación entre la brújula y el oso, ¿no? O sea, la brújula del cielo, que es la constelación que te digo, y la brújula terrestre, que es un oso polar, ¿no? Entonces, esa es la relación entre mi abuela y yo. Ok, muy bien. Ahora, ¿a qué es lo más fuerte que te has enfrentado, lo más difícil en estos 12 años emprendiendo? Wow, mira, es que te podría hablar de todo porque en realidad, por ejemplo, el emprender y el contratar, dices, wow, contrato, ese es el primer step, ¿no? O sea, como que el primer paso que tú tienes que librar, como decir, es que me da miedo contratar, porque qué tal que no me alcanza para pagarle a estos dos jovenazos, ¿no? Entonces, ese es un miedo, ¿no? El rentar una oficina, dices, ¿me aviento el paso o sigo en mi departamento? E ir incluso hasta para tocar una puerta. Hay mucha gente que dice, pues es que me da miedo ir a tocar a Nestlé, por decirte algo, porque es una empresota y, ¿sabes? Entonces, la verdad es que hemos
todo esto o todos estos acontecimientos han marcado momentos duros. Pero, por ejemplo, yo acabo de tener un momento duro y que tiene que ver con finanzas y precisamente por un mal manejo administrativo mío, ¿no? Perdí pues cierta cantidad importante y la verdad es que yo creo que ese ha sido el momento más duro, ¿no? El perder un cliente y perder por ahí el colchoncito que tú tienes en una cuenta y la verdad dices, wow, es que ¿qué voy a hacer? Pero porque, bueno, con dinero no es como que te resuelva la vida, me explico, pero te ayuda un buen. Sí, te la facilita. Te la facilita muchísimo. Entonces, acabo de pasar por ese momento hace poquito. Fue un momento donde literalmente tuve que reestructurar la empresa. No corrimos prácticamente a nadie, sino reestructurar me refiero a procesos administrativos, financieros, procesos, pues incluso hasta microprocesos de atención a cliente, ¿no? Entonces, hoy precisamente estoy metido en los cables de mi empresa como nunca. Porque incluso la gente cuando tiene cuando piensa en los emprendedores, dice, yo quiero emprender porque aquí tengo un horario fijo de 8 de la mañana a 8 de la noche y siendo emprendedor ya no va a suceder. ¿Cómo puedes o qué puedes tú decir al respecto? Porque ahorita mencionas, estoy súper metido en mi negocio, pero también me imagino que al principio estuviste súper metido. Eso no es una mentira, eso no es cierto. No, o sea, trabajas más que de un horario de 8 a 6 o de 8 a 5, ¿no? O sea, la verdad es que hay veces que yo me paraba a las 7 de la mañana para comenzar a trabajar a las 8 y dormirme a las 2, ¿no? Y pasaron... De la mañana. A las 2 de la mañana, ¿no? Y literal me daba media hora de comida, comía algo rápido y regresar a trabajar porque no teníamos manos, porque no teníamos presupuesto para contratar manos. Entonces... eso que tú dices, la verdad es que suena lindo. Hoy, por ejemplo, yo te puedo decir que un objetivo en mí siempre fue ser libre. Ajá. Y, por ejemplo, de la manera, y es algo en lo que tú y yo no como que choquemos, sino opinamos diferente, pero yo, por ejemplo, veo el dinero sí, obviamente como un patrimonio, pero lo veo más como una herramienta para ser libre, ¿no? Entonces, lo que hice y fue parte de mi objetivo que yo tuve desde el inicio fue ser libre, viajar por el mundo, ¿no? He tenido oportunidad de estar en cerca de 35 países. He saltado, por ejemplo, en lugares importantes como sobre las pirámides de Egipto, hice una expedición aérea y terrestre en Islandia, salté sobre Dubái, he tenido oportunidad de saltar sobre cataratas de Iguazú. Entonces, ¡Wow! ¡Qué bonito! sí, la verdad es que sí, me encantaría ponerte así un chip y decir, mira, ve lo que vi, lo que sentí, lo que olí ese día, ¿no? Entonces, te digo esto porque mi objetivo fue ser libre. Entonces, mi pensamiento fue siempre automatiza procesos. Se me fue por ahí un error y obviamente pues obviamente si no tienes un buen proceso, algo se te puede caer, ¿no? Pero mi objetivo siempre fue ser libre, tener todo el tiempo libre y trabajar literalmente desde un escritorio en Acapulco o en Italia o en Australia o donde sea, ¿no? Entonces, ese fue mi objetivo y bueno, ahí lo andamos cumpliendo, Litsi. Ya, yo te quiero preguntar ahorita que dices que que hiciste la automatización de procesos. ¿Qué tienes que hacer para poder lograr que se automaticen? Porque tú eres experto en marketing, ¿no? O sea, a mí a veces lo que me cuesta cuando ya tienes empleados es decir, ¿cómo lo vuelves automático? O sea, ¿cómo haces que esto funcione? Porque yo pensaría que pues eso lo tendría que ver alguien que es especializado en sistemas, ¿no? Pero ¿cómo lo haces tú para que las cosas funcionen aún tú no estando? Porque comentas todo esto que hiciste, pero la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, no sabe que tú te la pasas viajando o te la pasabas, ahorita te has tenido que meter un poquito más a tu empresa, pero te la pasabas viajando. Y yo, por ejemplo, si decía, wow, es que Yayo se dedica a viajar y tiene su empresa. Y yo la verdad soy fiel creyente de que cuando tú haces cosas que te hacen feliz, puedes regresar a trabajar en lo que te hace feliz, pero mucho más feliz y con más ideas para seguir generando, ¿no?
Pero ¿cómo logras estar de viaje, a veces desconectado, porque a veces no tienes el celular o hay lugares donde no hay señal? Correcto. Y que todo tu negocio siga funcionando. Porque si bien dices, ahorita pasó algo, que tengo que estar dentro de mi negocio, sí pasó algo, pero es algo que pasó en 12 años. Claro. ¿Sabes? Entonces, 12 años te la has pasado. Se valen errores. Muy bien, exacto. Entonces, y además es parte de, ¿no? Me gustaría saber cómo logras hacer esta automatización de sistemas. Mira, primero que nada, obviamente tienes que conocer tu empresa al 100%, ¿no? Comenzando por tus clientes, tu plantilla de colaboradores, proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si te soy honesto, yo dejé de ganar dinero por ser libre. Es decir, yo pude haberme quedado de 9 a 11 en mi oficina y hacer más dinero, pero yo dije, necesito un manager o un par, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos pues ya 10 jefes de área, ¿no? Que ellos obviamente estamos coordinados para manejarlo a través de células de trabajo, ¿no? Entonces, todo este esquema de células de trabajo lo instaló mi mejor amigo y mi ex socio. Y de ahí comenzamos a automatizar procesos, cómo hacer un proceso creativo, cómo hacer un proceso de cobro, cómo hacer un proceso de entrega de producto, cómo hacer un proceso también, incluso de envío de facturas, ¿no? Entonces, cuando tú vas puliendo tus procesos, al fin y al cabo, pues ya es como cuando le enseñas a andar a un niño en bici, ¿no? Que lo agarras y después dices, uy, boom, se cae, ¿no? Y siempre se tiene que caer, ¿no? Pero va a llegar un momento, va a funcionar solito y va a salir. Y sin llantitas. Y sin llantitas, ¿no? Entonces, son golpecitos que hemos perdido, por ejemplo, a colaboradores súper valiosos, por ejemplo, que dices, bueno, es que este manager ya iba agarrando el ritmo y de repente le hicieron una oferta en otra agencia más grande y se nos fue y luego regresan y entonces siempre... No es como una fórmula, me explico, porque siempre incluso tienes que tomar en cuenta también la personalidad de los chicos con los que trabajas, ¿no? Alguien sí es líder, alguien sí es súper ordenado, alguien sí tiene toque de orden, ¿no? Entonces tú tienes que tener, creo, la visión de, primero que nada, conocerlos. A mí me gusta mucho conocer a mis chicos a nivel humano, o sea, por ejemplo, el 25 de febrero vamos a ir todos a hacer un hike al Ajusco. Entonces me los llevo a hacer las cosas que a mí me gustan hacer, ¿me explico? Me voy a unir a Pixie. ¡Venga, che! Entonces, esa es la manera, ¿no? Conocer primero cada celulita y cada, vamos a decir, área de tu empresa, ¿no? Y después irla organizando e integrando, ¿no? Pero es un proceso, Litsi, que yo te puedo decir que hoy todavía no termino. Porque cada vez o crecemos o de repente se nos va una cuenta, entonces tenemos que ajustar. O sea, es un ajuste permanente, ¿no? O sea, no es como la fórmula para ser libre, ¿no? Lo que trato de hacer es hacer ajustes, vamos a decir, mensuales, ¿no? ¿Qué está funcionando? Reporteos, etcétera, etcétera. Y si todo va bien, entonces yo puedo decir, bueno, me compro un boleto de avión y me voy, por ejemplo, ahorita voy a saltar sobre unas islas en Panamá. Me voy en marzo y... También este año planeo lanzar un documental para intentar ser el primer humano en volar con un halcón peregrino a 400 kilómetros por hora. ¿Qué es un halcón peregrino? El halcón peregrino es el ave, más bien de hecho, es el animal más rápido del mundo, ¿no? Es un halcón chiquito, compacto. No sé si has visto... O sea, literalmente es un ave. Un ave. ¿Vas a volar con el ave? Sí. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Esto está interesante porque, por ejemplo, un halcón peregrino en lo horizontal, tú puedes volar como una paloma a la velocidad de una paloma, pero estos animales cazan, suben y de repente ellos se dejan caer en picada y pueden literalmente alcanzar a los 450 kilómetros por hora y cazan obviamente conejos, coyotes, incluso le han pegado hasta niños, ¿no? O sea, que dejan ahí no sé, sentados en el parquecito y les pegan, ¿no? Entonces, este halcón, lo que queremos hacer ahorita, estamos trabajando con una fundación que está en Aguascalientes que se dedica pues a toda la rehabilitación, les ayuda a todas las aves rapaces, a todo lo que tenga garra y pico, como águilas,
pavas reales, gavilanes, etcétera, etcétera. Entonces, ellos rescatan los animales y vamos a empezar a entrenar con este halcón. La idea es que yo haga una conexión con él y después empezar a hacer trabajo en tierra, ¿no? Vamos a ponerle una carnada y va a venir el halcón aquí. No recuerdo cómo se llama el guante protector. Y la idea para comenzar a saltar con él es, primero que nada, hacer conexión con él. Y después vamos a subir todo a un globo aerostático, ¿no? Donde en un salto de globo aerostático siempre es muy calladito y solo se escucha el de los quemadores del globo. Entonces, la idea es que Neto Gamis, quien es el representante de esta fundación, la idea es que él lleve el halcón y yo le diga, vámonos. Y nos lancemos, ¿no? Entonces, por ahí el gobierno de Aguascalientes está interesado en apoyarnos. Lo que necesitamos, obviamente, es, primero que nada, es subir a un globo, que el halcón salte, y después lo queremos hacer a 15,000 pies, ya en un helicóptero, para generar la velocidad que el halcón puede generar, ¿no? Entonces, quiero ver si es más rápido el halcón o yo, ¿no? Mi récord son 444 y yo he visto, o sea, el GPS que me manda este Neto, de repente va a 451. Entonces, la verdad es que eso sería como un gran sueño para mí, poder lograr, pues, volar con un ave. Pero qué interesante que vas a hacer esto y tienes una agencia de publicidad. Tú sigues poniéndote metas que no tienen que ver, digamos, directamente con esto, pero que te motivan y eres feliz. ¿Y qué pasa cuando quieres ser creativo? Cuando dices, no sé cuántos años llevas con Lego, pero llevo estos años con Lego. En su momento esto estuvo buenísimo, pero ahorita quiero hacer algo más. Y entonces te estás aventando el paracaídas y vas pensando, porque a mí me pasa a veces cuando corro, cuando nado, que en ese momento mi mente está trabajando. ¿Te pasa esto? Sí, pero me pasa no como que en caída libre, ¿no? Porque en caída libre vas como, pues, enfocado en donde tienes que estar, pero yo lo veo a través de los viajes, Litsi, ¿no? A través de los viajes, yo creo que es algo que me ha dejado el paracaidismo, o lo más valioso que me ha dejado el paracaidismo, es la gente, ¿no? Todos son una bola de hippies bien cool, ¿no? Y me refiero a hippies. Yo me considero en cierta forma igual hippie porque pues hay veces un oso hippie, entonces hay veces que dormimos 6 en un cuarto porque pues eso nos toca para saltar al otro día y la vida, la verdad, de aventura es que no es de lujos, ¿no? Entonces, la verdad es que a través de los viajes yo veo publicidad, yo conozco personas, me nutren las pláticas con ellos, me nutre conocer lugares, no escalar otros montañas. países, además. Sobre todo, ¿no? Entonces, que por cierto estuve volando y conocí a una chava en Argentina que me dijo, cuando me sigue en Instagram, me dijo, ay, ¿conoces a Yair Gallardo? Yo he volado con él. ¿Ah, sí? Es de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero ya sé iba quién a es. volar a Argentina. Ella vive en Los Ángeles, de hecho. Ajá, sí. Sí, ya sé quién es. Ay. Fíjate qué pequeño es el mundo. Es que es el mundo del paracaidismo, somos bien poquitos a nivel mundial. Pero eso es prácticamente como la fuente de tanto de inspiración como de motivación. Y obviamente, pues yo quiero seguir saltando por ahí, por allá, seguir buceando por ahí, por allá. También en la moto, por ejemplo, cruzamos toda Costa Rica en una moto de terracería y doble propósito. Entonces, todo ese tipo de aventuras, la verdad es que me recarga de energía para llegar de buenas el lunes, ¿no? Sí, exacto. Entonces, así es el proceso. Dices, el mundo de la aventura no es lujo. Pero yo te diría, ¿qué es lujo para ti? Porque quizás que nos está viendo, viajar como tú viajas es un lujo. Claro. Entonces, ¿qué es el lujo para ti? Pues mira, mucha gente me ha dicho, es que si tú si tú hubieras invertido en un inmueble lo que has invertido en el paracaidismo, y yo les paro ahí y les respondo, es que no sería tan feliz. Uh-huh. ¿Me explico? Tendría más cosas nada más, ¿no? Entonces, lo que yo trato es de, en cierta forma, darle un balance a... La verdad es que yo soy de la idea de que una persona no necesita tanto Rolex y tanto Louis Vuitton para sobrevivir, ¿me explico? Con un Casio. O con un Casio. Literal. Entonces, con un Casio y un Tingo, o ¿cómo es el Tigo, no? El Fiat Twingo ese, ¿no? Entonces... Por ejemplo, hay veces que me dicen, es que ¿sabes qué? Que yo, por ejemplo, esta camisa me costó 800 pesitos, ¿sabes? Trato de ser en cierta forma sencillo
porque mis Rolex, mis Louis Vuitton, pues son un video sobre las pirámides de Egipto, o es un viaje a Islandia, o es un campamento en Mongolia, o es, ¿sabes? O sea, entonces, la verdad es que esos son mis lujos. Obviamente ahorro mucho, mucho, mucho. Y el ser paracaidista también te ahorra mucho dinero porque tienes casas por todo el mundo. Entonces, tus hippies amigos te dicen, ven a mi casa, estás aquí en Italia, te quedas, por ejemplo, no sé, en Milán y no pagas hospedaje. Entonces me ahorro muchísimo de hospedaje, ¿no? Porque ahí estoy de gorrón por todas las casas de Pasa mis esos amigos. amigos. Ok, Claro. qué padre lo que me cuentas y qué interesante, porque sin duda, digo, eres un alma libre. Cuando yo te conocí, que fue por redes sociales, después te dije, hay que vernos, hablamos de negocios, revisamos unas cosas en cuanto a tus finanzas personales, pero algo que me llamó la atención, dices, bueno, el tema a lo mejor de tener un montón de cosas o la acumulación, pues no es mi hit, que me parece súper bien. Yo siempre he dicho que a mí lo que más me gusta en la vida es aprender y viajar, y es una realidad. Creo que a veces me hace falta, que lo hacía más chica, el tema de la aventura. Incluso pues por México hice muchas cosas de aventura más chica y la verdad me encanta. Digo, la verdad es que no sé si haría paracaidismo diario porque me da un poco de miedo, pero se me hace maravilloso que tú lo hagas. Sin embargo, recuerdo que en ese momento a lo mejor dices, no, o sea, no quiero pensar a futuro en cómo ser más millonario, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero sí creo que también has planeado el tema de las finanzas de alguna manera estratégica para poder tener una empresa, mantenerla y poder vivir viajando, porque debes de tener una estrategia financiera para poder tener libertad en cuanto a viajes. 100%. O sea, y precisamente así como dices, como nos conocimos, la verdad es que, por ejemplo, creo que nos conocimos hace unos 6 años, ¿no? Más o menos. Como 8. Como 8 años, fíjate. La empresa no iba tan bien, ¿me explico? O sea, de repente cuando tú tienes o no tienes ese músculo económico tan desarrollado, dices, oh, es que me estoy comprometiendo a ahorrar 3,000 pesos, ¿no? O 10,000 o 100,000 de aquí a 35 años. Dices, wow, no sé si la voy a librar, pero pues es que es lo mismo, es como dijimos hace un ratito, ¿no? Como que todo se te va alineando siempre y cuando tú o sea, seas constante, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a ahorrar, que yo comencé a ahorrar contigo, la verdad es que me pareció un hábito maravilloso que hoy por hoy, por ejemplo, veo pues lo poquito que llevo ahorrado y digo, bueno, pues ahí está, me explico, yo hace 7 años que estamos ahorrando esto y me despreocupa un poquito también el tema futuro, ¿no? ¿No? Como te dije ese día, bueno, yo no sé si voy a acabar vivo a los 80, Es que ¿no? fue muy chistoso porque yo te decía, ¿y a qué edad quieres dejar de trabajar? Y tú, pues la verdad es que no sé, o sea, no sé ni qué voy a hacer mañana, ¿no? O sea, no sé si quiero pensar en un futuro. Y yo, pero si algo pasa en el paracaidismo, tienes esta solvencia económica y tú así como, si me muero mañana me tenía que morir. Y yo decía, ¿por qué me das estas respuestas? Este gallo, ¿no? Este loco. Sí, pero ya después te fui conociendo más y claro, dije, es que tú inviertes en tu vida, Exacto. ¿no? Hay quien invierte en que lujos son bolsas, en que lujos son tener muy, muy viajados a sus hijos, hay quien invierte en el Rolex, en un auto de lujo. La verdad es que los autos de lujo se me hace que eso es demasiado riesgo, pero bueno. Sin embargo, se me hace muy importante que tú lo que estás haciendo, pues es muy importante para tu felicidad y el desarrollo también de tus negocios, ¿no? Exacto. O sea, y literal, como dices, es una inversión, ¿sabes? Porque llegas de buenas, ¿sabes? O sea, después de un viaje, primero que nada, llegas que aprendiste cosas nuevas en un país distinto, vi cosas con mis ojos que nunca había visto en mi vida, ¿no? Entonces eso me pone feliz, ¿no? Encima llegas de conocer gente con la que hablas de marketing, de deportes, de cultura, de lugares, de naturaleza, etcétera, etcétera, y eso nutre. Entonces, también es algo que yo trato de pasarles a mis chicos, ¿no? O sea, eso que yo invierto en mí también me ha dejado negocios, porque invierto tiempo para ir a lugares donde conozco gente increíble y así he hecho negocios. Por Y de ejemplo, manera casual, además. exacto, y de manera súper casual. Por ejemplo, ahorita la operación que tenemos en España la conocí así, por medio del paracaidismo. No es una persona bueno, tiene ya nuestra representación española y la verdad es que vamos en cierta forma caminando poquito a poco con él, pero bueno, dices, ya estoy en otro país y eso jamás lo pensé, ¿no? Y eso se debió a un día de cervezas después del salto. Entonces, pues sí es una inversión. Era cerveza sin alcohol.
Exacto. Así, claro. Ahora, ¿qué es lo más bonito que te ha dejado estos 12 años de haber emprendido tu negocio y el deporte extremo? En mi negocio, hablando de trabajo, mis chicos son como mis hijos, ¿no? Hay, por ejemplo, experiencias que yo tengo con mis chicos que me los he llevado a bucear, me los he llevado a saltar y nos vamos en un bus todos, ¿me explico? En vez de en una mesa a comprar 20 botellas y pónganse todos hasta el gorro. Nos vamos, por ejemplo, invertimos el mismo dinero en ir a bucear, por ejemplo, ¿no? Y en vez de regalar pantallas. Haces un presupuesto, obviamente. Claro, hacemos un presupuesto, tenemos tanto presupuesto para la fiesta de Año Nuevo, ¿no? Y te digo, de repente vamos a hacer aventura. Lo que más, yo creo que los chicos es lo que me llevo en el corazón de mi trabajo, ¿no? Los logros personales también, pero como te digo, a mí lo que me nutre es la gente, ¿no? Y por otro lado, en mis deportes, naturaleza y humanos. Eso es lo que yo me llevo de las dos partes, ¿no? Tanto de mi vida de negocios como mi vida de atleta, la gente, los lugares, la verdad. Muy bien. ¿Cuáles han sido las personas fundamentales o piezas fundamentales para que tú te hayas desarrollado como te has desarrollado hasta ahora? Primero que nada mi mamá, porque mi mamá nos dio de comer a mi mejor amigo y a mí un día que no nos pagaron y le dijimos, oye mamá, ¿me prestas 200 pesos? Sí, me dijo, ¿para qué? Es que no hemos comido, ya cerraron los bancos, son las 4:15 de la tarde y pues nos vamos a ir a echar unos tacos. Puta, ese fue un momento choqueante para mi mamá, ¿no? Entonces, el saber de su apoyo, pues siempre fue así, ¿no? Al negrito, a Uriel, a mi mejor amigo, que él también fue, él, por ejemplo, ahorita decide tomar otro rumbo, ¿no? Y él ahora pues anda por aquí, por allá, igual viajando, que es lo que le gusta, pero también él fue una pieza clave, ¿no? Obviamente clientes, colaboradores, hemos recibido ayuda, por ejemplo, de mi excuñada que también se llama Litsi, creo que te he contado mucho de ella. Eh, ella nos metió, no, más bien no nos metió, nos propuso como proveedores en Daimler y bueno, gracias a Dios hoy tenemos 12 años ya con Mercedes-Benz. Y yo creo que son esas personas clave que dices, wow, si no hubiera conocido a esta persona, la verdad es que yo no sería quien soy, ¿no? Mi ex jefe, él es como mi hermano mayor porque él me ha enseñado, él es mi sensei, literal, es un empresario de Monterrey que se llama Armando Garza. A él le debo, wow, muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo que él me enseñó a cómo manejar una empresa. Entonces, yo creo que esas son las personas claves pues en las dos partes, ¿no? Y bueno, más bien en la parte de trabajo y en la parte de paracaidismo, a mi coach Remy, por ejemplo, a mi coach Luis Prineto, Claudito, todos mis amigos que me han enseñado, pues literalmente a volar. Muy bien. Eh, Yayo, cuéntame algo que te haya parecido muy triste que hayas vivido en estos años. Wow, he perdido algunas personas. He perdido algunas, y no me refiero en cuanto a muerte o algún fallecimiento, no, pero por ejemplo, he perdido, por ejemplo, amigos en el paracaidismo, a pesar de ser un deporte es muy impresionante, es muy seguro. Entonces, los amigos que he perdido en el paracaidismo los he perdido cuando saltan de las montañas, que es distinto de saltar de un avión, ¿me explico? Y he perdido gente que yo realmente valoraba, amaba mucho, porque son dos deportes distintos, ¿no? El paracaidismo es súper seguro, el salto base, que es cuando saltan de edificios o montañas, puentes y todo eso, ahí ya se pone más dura la cosa. Y la verdad es que por ejemplo, también tuve una separación con una expareja que me dolió mucho, ¿no? Yo duré 7 años con ella y fuimos súper, súper buenos amigos, ¿no? Y al final terminamos, pues no tan bien y eso pues, son partes que no me avergüenza decirlo porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Siempre hemos tenido una relación por ahí complicada al final y yo creo que esas personas son las que me han causado así como un dolor que digo, wow, esto está triste últimamente, ¿no? ¿Qué se aprende de eso? Muchísimo. O sea, primero que nada, auto observarse,
¿no? Primero que nada, cuando algo pasa afuera, es que hay que echar, creo yo que una mirada hacia adentro, ¿no? Es que ¿por qué la gente me está haciendo, o por qué siento que me están atacando, o por qué no me está yendo tan bien, o por qué no estoy logrando lo que quiero, ¿sabes? Yo siempre veo hacia adentro, ¿no? Y es algo, por ejemplo, que también el paracaidismo y la aventura me ha llevado mucho a trabajar mi lado espiritual, ¿no? No soy nada religioso, pero sí tengo la parte de la que trato de pulir mucho, que es mi autoconocimiento, ¿no? Eso yo le llamo espiritualidad, a conocerme a mí mismo para saber, pues, con quién se mete la gente, ¿no? O sea, con quién se está metiendo toda la gente que me rodea. Entonces pongo mucha atención en eso, Litsi, o sea, el cuidar, pues, prácticamente todo ese tipo pues, de angulitos filosos, ¿no? E irlos puliendo poquito a poco. Muy bien, Yayo, gracias por compartir. Quiero saber cómo te podemos encontrar en tus redes sociales. Claro que sí. Estoy en Instagram como Yair Gallardo, Yair sin H y con Y. Y estoy en TikTok como Yair Gallardo 217. ¿Qué es lo que subes para que sepan qué vamos a encontrar por allá? Que a mí me encanta ver tus videos. Gracias, Litsi. Ay, pues subimos variadito de paracaidismo, motociclismo, viajes de aventura, lugares. De repente, pues yo soy bien dragón, entonces de repente restaurantes, ¿no? O sea, lo que pueden encontrar en mis perfiles es demasiada aventura, vistas increíbles, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor volando parapente o volando, no sé, en los Alpes italianos, ¿no? Por decirte algo. Próximamente volando con el halcón. Y ojalá se pueda hacer ese proyecto, que el halconcito jale por amor de Dios, ¿no? Entonces, ese proyecto yo creo que va a ser un gran sueño de vida. Y bueno, eso es todo lo que subo. Y por ejemplo, ahorita voy a hacer una expedición a unas islas en el lado Pacífico en Panamá, que también literalmente es un lugar inexplorado, ¿no? Y las vistas de ahí son impresionantes. Me encanta. Para cerrar, ¿qué consejo financiero le daría un empresario, viajero, apasionado y aventurero como tú a las personas? Inviertan en ustedes. O sea, la verdad es que yo creo que esto lo sacamos ahorita, ¿no? Pero me suena y me resuena. Y yo creo que yo diría dos cosas, ¿no? Inviertan en ustedes para poder sacar o para poder saltar de esa puerta, ¿no? Si ustedes de repente quieren visualizarse en un empleo que dices, no, pues a mí eso del emprender, pues yo no quiero, yo quiero comodidad, yo quiero desarrollarme en una empresa, ¿no? Entonces, también para ir para arriba hay que saltar de puertas, ¿no? También hay que saltar al vacío de repente que dices, wow, me ofrecieron un puesto en tal empresa y uno siempre se echa para abajo, ¿no? Uno siempre dice, oh, es que no soy tan bueno. Entonces, pues salta de la puerta. O sea, es como vamos, ¿no? Entonces, yo creo que el saltar y el invertir en uno mismo, o sea, lo que se va al corazón, yo creo que es el mejor consejo que le puedo dar a alguien. Muchas gracias, Yayo. Pues no olviden suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios al respecto de este gran episodio. Les mando abrazos porque son libres de impuestos. Hasta pronto. Gracias, Litsi.